Estamos en la parroquia Caranqui, sitio emblemático en donde se estima que el gran Inca Shiri Atahualpa nació en este lugar. En el Perú se afirma de que el gran Inca pertenecía y nació de una familia cusqueña. Sin embargo, en Imbabura, en la parroquia Caranqui, siempre, por años, por décadas, se ha afirmado a través de la historia y de los cronistas de que el Inca Atahualpa es nativo de Caranqui. La historia ecuatoriana afirma de que el gran Inca Shiri Atahualpa nació en este lugar, aquí, en Caranqui. Caranqui, la tierra natal del último Inca del gran Tahuantinsuyo, construido por Huayna Capac, el padre de Atahualpa. Indudablemente se afirma de que la madre de Atahualpa fue la princesa Pacha, y eso es lo que queremos decirles a ustedes, de que el orgullo del norte del Ecuador es Atahualpa. Primero, bueno, antes yo soy estudiante de artes plásticas, estoy haciendo mi investigación sobre la historia de Caranqui en la resistencia, porque hay que diferenciar algo bastante importante de que existe la parroquia Caranqui, pero igual existe aún el pueblo quichua Caranqui. Y el pueblo quichua Caranqui es el que realmente representa toda la historia de los caranquis. Dentro de esto de los pueblos quichua Caranqui existieron los caras, que fue el inicio. Entonces ellos vivían aquí en el valle del Imbabura, como ahora se le conoce, pues en el valle de Ibarra. Y hay que tener en cuenta esto, de que ellos no eran como una nación guerrera, como los atabalos o los cayambis. Entonces cuando llegan los incas empieza toda esta lucha, la mezcla de los caras con los incas, y ahí nacen los caranquis o los carangues, como se los conocía en ese entonces. Eso es importante recordar en la historia, y desde ahí también comienza como esta lucha de los caranquis, porque al momento en el que llegan los incas también viene lo que es la colonización. Entonces para ellos uno de los representantes y guerreros fue el Inca Atahualpa. Por eso para los actuales caranquis, el Inca Atahualpa es un símbolo de su historia y de su memoria cultural. Por eso lo tienen ahí aún en pie, teniendo en cuenta que también se lo quiso arrebatar en una parte dentro de con el museo, se lo quiso arrebatar igual la estatua de Atahualpa que está ahí. Entonces los pueblos caranquis que viven en La Esperanza, en Zuleta, ellos bajaron también y hicieron como un plantón y una lucha para que su estatua no sea retirada, porque como mencionaba, pues para ellos el Inca Atahualpa fue y es el símbolo de resistencia de los caranquis. Eran tres hermanos, Ninankuyuchi, Huáscar y Atahualpa. Pero Ninankuyuchi fallece con el papá, con Huayna Capac. El Tahuantinsuyo se queda huérfano de emperador, y las familias reales en el Cusco deciden nombrarle a Huáscar emperador del Tahuantinsuyo. Viendo este acontecimiento, el Inca Atahualpa, en el norte del Tahuantinsuyo, pide a Huáscar que le deje gobernar la zona norte del Tahuantinsuyo, ante lo cual Huáscar accede y le deja. Pero llega a enterarse de que Atahualpa contaba con un ejército poderoso en el norte, que estaba conformado por los pastos, los pimampiro, los cayambis, los angochagua, los caranqui, los imbayas, y empieza a tener el celo. Ante este hecho, le pide Huáscar a Atahualpa que venga al Cusco para que reciba órdenes. Y los sacerdotes de acá del norte del Tahuantinsuyo le aconsejan que no vaya, Entonces, Atahualpa, en una forma inteligente, eso lo dicen los cronistas, le manda regalos desde el norte del Tahuantinsuyo a su hermano a Huáscar. Él los coge
y les hace asesinar a los mensajeros. Coge y manda regalos desde el Cusco, regalos femeninos a Atahualpa. Ante este hecho, Atahualpa se indigna y decide marchar con su ejército y empieza la guerra civil. Para entender esta parte de la historia, ¿no?, de la llegada de los incas hasta parte del Chincha y Suyo. Exacto, ¿cierto? Sí. Hay un texto muy interesante que se llama Huambra Cuna. Sí. De los Cachapoyas. De Costales. Ya. ¿Sí? Entonces ese libro nos cuenta cómo viene la llegada de los incas hasta el sitio de acá de Caranqui, donde nacen los huambracunas. Sí. Ese ejército de huambracunas, ya con su líder Atahualpa, es el que invade, a la final, invade y se toma el Cusco para tener una nueva capital del imperio, aquí en la mitad del mundo. Ya. Estamos nosotros hablando de que en Cayambe ya es la mitad del mundo. Ya, así entonces es. Los pueblos más antiguos de aquí eran pueblos que se erigieron por la mitad del mundo, ¿no? Los Caranqui, los Quitus, Caras. Entonces nos habla de que sí tuvo una descendencia desde su lado materno. Este territorio, ¿cierto?, de Pacha Guchisela, su madre. Perfecto. Entonces ahí es que se viene esta simbiosis de una nueva cultura que es la Inca Caranqui con Atahualpa. Por eso se discute aquí el nacimiento de Atahualpa, ya, del imperio, el imperio Inca, ¿no? Perfecto. Estamos con el señor presidente de la Junta Parroquial de Caranqui, el ingeniero Eduardo Ortega Ramírez, a quien le venimos a buscar para indagar sobre el nacimiento del último de los incas que tuvo el gran imperio del Tahuantinsuyo. Caranqui es un sitio emblemático y se considera como el lugar natal del gran Atabalpa. ¿Qué nos puede decir usted, ingeniero Ortega? ¿Cómo usted podría afirmar lo que dicen los historiadores Piedra Cieza de León, Juan de Santa Cruz Pachacutic, Bernardo Cobo de origen español, Garcilaso de la Vega, Francisco López de Gomara, Agustín de Zárate, Juan de Velasco y también los historiadores ecuatorianos Enrique Ayala Mora y Tamara Estupiñán? ¿Y por qué no nombrar a la doctora Susana Aguirre, notable habitante de la parroquia Caranqui? Señor presidente, bienvenido. ¿Qué nos puede decir de Atahualpa? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenidos a la parroquia urbana de Caranqui. Caranqui pues lleva un nombre histórico, lleva haciendo referencia a los caranquis propios y que respondiendo pues a su interrogante, a las pruebas nos remitimos, a lo que se ha encontrado en Caranqui nos basamos quienes hemos nacido y crecido en esta hermosa tierra. En los diferentes espacios de la parroquia hemos encontrado tolas que por el crecimiento urbano que ha tenido esta hermosa parroquia, al momento de ir destruyendo las 11 tolas que habían, hoy nos queda una en el centro de Caranqui, han ido encontrando lo que son reliquias importantes. Es por eso que nosotros, en calidad de parroquia, nosotros decimos somos la cuna del Inca Atahualpa, porque hemos encontrado toda una serie de herramientas históricas en los diferentes espacios. Uno de ellos, por ejemplo, un gran ícono que tenemos aquí, no es creado por nosotros ni por las autoridades, sino que es el Incahuasi, el baño del Inca. El propio. Baño del Inca, Ese está asentado en la parroquia urbana de Caranqui. Se creía que los incas tenían un culto al aseo personal, señor ingeniero Ortega. Se hablaba de que los incas se bañaban hasta 3 veces en el día. Si nos remitimos a la época, los españoles no tuvieron y no tenían esa costumbre. Sin embargo, nuestros antepasados tenían hasta 3 veces el aseo personal. Quienes hemos tenido la oportunidad de ingresar al Incahuasi podemos observar que es un espacio donde nuestra imaginación y los escritos nos dicen que ahí se sentaba el Inca
y obviamente con las diosas o las princesas de su momento procedían a tener este tipo de rituales. En este caso nosotros les decimos baños, ¿no? Claro. Pero de una u otra manera eso nos lleva a ese importante espacio. Hoy está olvidado por parte de las autoridades que quizá lo han querido intervenir, pero de una u otra manera le podemos comentar que este tipo de espacios tienen un valor histórico, no solamente que le dan identidad a Caranqui, sino identidad a Ibarra, a la provincia de Imbabura, al Ecuador en sí. Entonces para nosotros es fundamental la intervención de estos espacios. Señor presidente, ¿acaso no se podría soñar con un gran parque arqueológico en Caranqui? Hay los suficientes espacios y lugares en donde están por descubrirse, antropológicamente hablando, muchos sitios antiguos que fueron de la tribu Caranqui. Caranqui tiene mucho potencial histórico, turístico, en el cual deberíamos soñar en grande. Nosotros hemos propuesto que se haga un paseo de Caranqui, que inicie en La Tola, que pase al Templo del Sol, que suba, al Incahuasi, Templo del Sol, La Tola y termine en este Parque de los Helados. Porque incluso abajo, se dice que abajo de este santuario muy importante del Señor del Amor, tenemos también temas de reliquias indígenas, propias, incas. Entonces para nosotros es fundamental el tema de la recuperación histórica, porque con ello nada le tendríamos que envidiar a sitios de otros lados que obviamente dicen que es el tema de la existencia de Atahualpa y de otros, cuando nosotros en realidad tenemos esencia pura de nuestra historia y tradición. Ingeniero Ortega, usted acaba de tocar un tema importante. La Iglesia Católica construyó los templos encima de los templos de los antepasados. Si conquistaban en Quito a los caras, a los chiris, aquí a los caranquis, a los tumbaviros, se edificaron los templos encima de los cimientos de las grandes obras monumentales que tenían nuestros antepasados. Ahora usted lo dice, y no lo dice usted nomás, sino que los historiadores también lo afirman. Es decir, que aquí, si lográramos nosotros hacer un estudio milimétrico al interior de la parte baja, podríamos encontrar el gran Templo del Sol. Posiblemente, de eso se habla. A nosotros nos han puesto en la cabeza desde las escuelas que los españoles primero nos trajeron la educación, la religión, cuando nosotros, los propios incas, tenían su propia religión, es decir, vienen y imponen otro. Y es así pues que lamentablemente la esencia pura de nuestras incas se ha ido destruyendo. Entonces, libros existen, investigadores afirman, como usted bien lo dice, que abajo del templo del Señor del Amor había un templo propio, de lo que hace referencia al Templo del Sol propio. Mucho gusto, soy Alejandra Ceballos, reina de la parroquia de Caranqui. Me siento muy orgullosa de ser caranqueña, haber nacido en esta tierra donde, según la tradición oral, aquí nació Atahualpa. Les invito a todos a venir, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Vengan, conozcan, hay paisajes hermosos, hay una arquitectura fantástica, una gastronomía deliciosa. Enriquezcanse, aprendan más sobre la historia de Atahualpa para que podamos así llegar a más países que conozcan lo que existe aquí.